De ahí que desde los primeros días de la República, los dominicanos estuvieron buscando la protección de una potencia extranjera, ya fuese Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña o España, y enviaron misiones diplomáticas a cada uno de estos países buscando articular algún tipo de protectorado. Durante todos esos años, Haití y la República Dominicana quedaron convertidas en fichas, por esa razón, del juego de poder de estas potencias. Esto hay que verlo siempre en el contexto general de todo lo que está pasando en el Caribe, anexionismo en Cuba, etcétera, ¿no? Al principio, España se negó a reconocer la independencia dominicana, pensando que podía recuperar también su territorio en Santo Domingo para consolidar su posición en el Caribe, pues para entonces había perdido todas sus colonias y solamente le quedaban las vecinas islas de Cuba y de Puerto Rico. Tanto Francia como Gran Bretaña reconocieron tempranamente la independencia dominicana y nombraron cónsules allí, justamente para contrabalancear a España. Pero Estados Unidos, por razones por temor al famoso gran miedo a Haití, mantuvieron el reconocimiento tanto de la independencia de Haití como de la República Dominicana por bastante tiempo, hasta 1854, en que finalmente los Estados Unidos firmaron con la República Dominicana un tratado de paz, reconocimiento, amistad, comercio, navegación, etcétera, etcétera, similar al que ya había firmado Santo Domingo con Francia y Gran Bretaña. Este tratado hizo que España reconociera que estaba perdiendo influencia en los asuntos de la isla y entonces, al año siguiente, España se decidió por reconocer también la independencia dominicana en febrero de 1855. Había una tregua impuesta por todas estas potencias, obligó a mantener la paz entre Haití y República Dominicana durante varios años. Pero esa tregua fue rota en finales del 1855 y principios del 56, cuando los haitianos invadieron nuevamente, pero también fueron derrotados otra vez. Ante las evidencias de la debilidad política y militar de los dominicanos, Soulouque decidió atacar de nuevo un par de años después y comenzó a preparar otra invasión, pero la alta oficialidad del ejército haitiano se rebeló y lo derrocó en enero de 1860, argumentando, y este fue el argumento para derrocar a Soulouque, que el ejército haitiano no quería volver a recibir otra derrota en suelo dominicano, lo cual es una paradoja con lo que está ocurriendo en Santo Domingo, porque los líderes dominicanos no estaban tan convencidos de que podían rechazar una nueva invasión haitiana. Y por ello, en 1859, en abril, se acercaron al gobierno de Madrid y le propusieron la creación de un protectorado español en su antigua colonia de Santo Domingo. Ya había habido el reconocimiento, pues bueno, vamos ahora al protectorado. Las negociaciones dominico-españolas avanzaron rápidamente y en secreto y culminaron con la reincorporación de Santo Domingo a España en calidad de provincia del ultramar, no un protectorado sino una anexión, para convertir a Santo Domingo en una provincia como Cuba y Puerto Rico, con la condición explícita, esa fue entre las varias condiciones, pero esta fue la condición principal, de que la esclavitud, que todavía vigente en Puerto Rico y Cuba, no fuese restituida jamás en suelo dominicano. Así que entre enero del 61 y marzo de ese año, enero y marzo del 61, comenzaron a llegar tropas españolas a Santo Domingo para tomar posesión de la antigua colonia. Y el 18 de marzo, ya con el país ocupado militarmente por las tropas españolas, fue que se proclamó el acto de anexión de la República Dominicana, o sea, la desaparición de la República Dominicana y su conversión en provincia española con los mismos derechos de las demás provincias. Lo que sigue a la anexión a Santo Domingo, de Santo Domingo, España, es la imposición de una dictadura militar muy similar a la que regían entonces las islas de Cuba y Puerto Rico. Los dominicanos resintieron esa dictadura y desde el primer día se lanzaron a la manigua a expresar su resistencia a la dominación española, de la cual se habían emancipado 40 años antes, en 1821. Así que después de varias intentonas fracasadas, finalmente el 16 de agosto de 1863 comenzó la rebelión en gran escala, que se conoce en la historia dominicana como la Guerra de la Restauración, para expulsar a los españoles de la isla. Esa guerra ha sido muy estudiada, tanto en Santo Domingo como en España. Esa, si fuéramos a hacer, hablar técnicamente, realmente esa fue la guerra de independencia
de los dominicanos, que los dominicanos no libraron cuando las demás colonias hispanoamericanas luchaban por su emancipación en la segunda década del siglo XIX. Llegó tarde esa guerra de independencia, pero llegó finalmente. Le costó a España 11.000 bajas, 33 millones de pesos de la época, y culminó con el abandono de Santo Domingo. Produjo aquí en Madrid una tremenda crisis política, como ustedes saben, en las Cortes, el gobierno, en fin. Esa guerra estimuló a cubanos y puertorriqueños a iniciar sus propios movimientos independentistas. Y en Cuba fue catalizadora o ejemplo de la gran guerra de independencia, de la gran guerra de los 10 años, que comenzó 3 años después con la derrota española en Santo Domingo. Me he tomado estos minutos describiendo rápidamente ese amplio escenario político en la región para enmarcar los esfuerzos por organizar jurídicamente el Estado dominicano a partir de la separación de Santo Domingo de Haití en el 44, pues la típica división entre liberales y conservadores que dominó la política latinoamericana durante todo el siglo XIX tuvo en Santo Domingo claras expresiones constitucionales e ideológicas derivadas de las experiencias fundacionales de las repúblicas de los Estados Unidos, Francia y Haití. Veamos. Dijimos hace un momento que la experiencia de los diputados dominicanos a la Asamblea Constituyente de Haití en 1843 fue de mucha utilidad cuando los dominicanos declararon su separación de Haití en febrero de 1844 y decidieron dotar al nuevo Estado de una constitución tanto o más liberal que la haitiana. Esta constitución fue votada en Santo Domingo el 6 de noviembre de 1844. Pero durante los meses previos, la Junta Central Gubernativa, que fungió como gobierno provisional, estuvo regida por un acta de separación publicada el 16 de enero de ese año. Esa acta fue redactada siguiendo el modelo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Existe por lo menos un estudio académico que analiza párrafo por párrafo ambos documentos y señala las coincidencias existentes entre ambos textos, pues hay instancias en que los independentistas dominicanos copiaron casi al pie de la letra el documento norteamericano. Tengo aquí varias páginas mostrando ese sí, pero les voy a citar nada más que uno de esos párrafos. Refiriéndose al derecho de autodeterminación de los pueblos, la Declaración de Independencia norteamericana dice, para que ustedes vean cómo se copiaban estos documentos, dice la Declaración norteamericana: la prudencia aconseja ciertamente que no se cambien por pequeñas causas los gobiernos que cuenten mucho tiempo de existencia, pues la experiencia ha demostrado que los hombres prefieren sufrir mientras sus males sean tolerables, más bien que alterar las leyes a que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones cometidos invariablemente con el mismo objeto revela el designio de oprimir a un pueblo despóticamente, éste está autorizado y se halla en el deber de separarse del gobierno que tal haga, buscando nuevas garantías para su futura dicha y felicidad. Esa es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La dominicana dice: nosotros creemos haber demostrado con una constancia heroica que los males de un gobierno deben sufrirse mientras sean soportables, más bien que hacerse justicia aboliendo las formas. Pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes, continuando al mismo fin, denotan el designio de reducirlo todo al despotismo y a la más absoluta tiranía, toca al sagrado derecho de los pueblos y a su deber sacudir el yugo de semejante gobierno y proveer nuevas garantías, asegurando su estabilidad y su prosperidad futura. Entonces, no hay que abundar más, además ya está estudiado. Como ustedes ven, los constituyentes dominicanos no eran, como ocurría en otras partes de América, ajenos a la tradición política y constitucional norteamericana. Y ello queda claramente consignado en la Declaración de Independencia de la nueva República Dominicana, lo mismo que en su primera Constitución Política de noviembre de 1844, que recibió esas influencias no directamente, sino por vía de la Constitución haitiana de 1843, que utilizaron a la norteamericana como modelo. Tan liberal resultó esa primera Constitución dominicana que el primer presidente de la República, general Pedro Santana, se negó a tomar posesión del cargo con las limitaciones al Poder Ejecutivo que habían sido aprobadas por los primeros constituyentes dominicanos. A Santana y a sus consejeros les parecía poco práctico gobernar un país
envuelto en una guerra de supervivencia nacional si el Ejecutivo, encargado además de las Fuerzas Armadas, se veía constreñido por los controles legislativos de la nueva Constitución. Al igual que en la Constitución norteamericana, esos controles garantizaban el orden público, el orden político en la separación de poderes y en un sistema de chequeos recíprocos entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Para obtener los poderes absolutos que Santana creía que necesitaba en este momento de guerra, envió, a ver si esto se parece a algo que ocurre en otras partes de América, envió a la sede de la Asamblea Constituyente un contingente militar que rodeó a los diputados y no los dejó salir del recinto hasta que le agregaran un artículo especial al final del texto constitucional, el famoso artículo 210, que establecía que mientras durara la guerra y no se firmara la paz con Haití, el presidente de la República podía, además, organizar libremente el ejército, movilizar la población y dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Como puede verse, la República Dominicana nació bajo el manto de la dictadura militar, que rechazó la primera constitución liberal que tuvo el país desde antes de su promulgación. En los años siguientes, esta dictadura se hizo tan odiosa que Santana, sintiéndose rechazado, tuvo que renunciar a la presidencia de la República por primera vez en 1849 y fue sustituido por un presidente que todavía era un personaje liberal, que había sido uno de los constituyentes en Haití y también en la primera constitución. Y este apoyó a los opositores de Santana para que celebraran una nueva asamblea constituyente que recuperara el texto liberal de 1844 con nuevas garantías y libertades. Esta asamblea comenzó sus trabajos en enero de 1854, estamos hablando ya 10 años después de la independencia. Trabajó durante todo un mes bajo la dirección de un pensador político muy liberal, educado en los Estados Unidos, llamado Benigno Filomeno de Rojas, quien propuso modificaciones a la Constitución del año 44 que acercaran todavía más esta Constitución a la norteamericana. Por ejemplo, el Senado fue investido de mayores poderes, entre ellos la capacidad de otorgar los ascensos militares, movilizar las Fuerzas Armadas en cualquier momento, que hasta entonces había sido una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. Eliminaron el artículo 210, crearon el cargo de vicepresidente de la República, reorganizaron el régimen municipal para darle mayores poderes a los ayuntamientos. Promulgaron esta Constitución en febrero de 1854. Pero Santana volvía al poder y esta Constitución no fue tampoco de su agrado. Él venía ya para un segundo periodo. Antes de tomar posesión, exigió que le restituyeran los poderes al Ejecutivo, cosa que ocurrió inmediatamente porque volvió a presionar militarmente al Senado. Y debilitado el Senado por esta maniobra, Santana ejerció gran presión sobre el Congreso Nacional para que dictara un decreto que le restituyera los poderes que le otorgaba el antiguo artículo 210. Al medir la debilidad del Congreso ante la fuerza militar, Santana entonces convocó nuevamente al Senado y a la Cámara de Representantes para que se reunieran en noviembre de 1854, meses después, y discutieran la conveniencia de elaborar una nueva Constitución que garantizara, según él, la seguridad y la estabilidad del país. Atemorizados por las amenazas vertidas por Santana en una locución al respecto, sus agentes en el Congreso produjeron un texto constitucional nuevo que se hizo famoso en la historia dominicana, todo el siglo XIX, por el despotismo que contenía tanto el espíritu como sus cláusulas. Por ejemplo, las libertades fundamentales quedaron fuera de la Constitución, al ser regidas por leyes especiales que podían modificarse a conveniencia